Hola, soy Guillermo Torres Quirós y haremos el análisis político de esta semana. Esta semana pues tiene un punto bastante importante y es que pues el presidente vía el secretario de Hacienda, don Arturo Herrera, presentó ya pues la propuesta del presupuesto 2020, el presupuesto de ingresos y egresos de la Federación. Y bueno, pues siempre que se presenta este importante presupuesto o intención de presupuesto, pues hay que analizar qué es lo que está buscando en materia económica y la repercusión política que tiene este importante documento, que es el que de alguna manera rige pues los destinos económicos del país, porque de ahí se dice dónde se va a repartir el recurso, dónde se va a repartir la lana. Y pues en esta ocasión el informe presentado por don Arturo Herrera habla de un aumento importante del presupuesto en algunas secretarías, principalmente la mayor beneficiaria de este presupuesto, de esta intención, es la Secretaría de Energía, que tiene un aumento en comparación con 2019 de arriba del 76%, una cosa muy alta. También es beneficiada la función pública, la Secretaría de la Función Pública. Hay que recordar que la narrativa del presidente es mucho el combate contra la corrupción y bueno, pues también se le da un aumento muy importante en consideración con lo que se le dio en 2019. Y también hablemos de Pemex, que es otra de las grandes ganadoras. Hay que recordar que el presidente le ha puesto una atención especial a Pemex, que ha sido esta empresa del Estado mexicano que se encuentra en una crisis, no se puede evitar esto, y que esta inversión viene por la construcción de la refinería de Dos Bocas, la cual pues de alguna manera va a ser la que va a gastar la mayor parte del presupuesto que llega en el tema de Pemex. También hablemos de las más golpeadas en esta ocasión, pues es nada más y nada menos que la Secretaría de Turismo, que pierde pues casi el 70% también de lo que tenía en comparación con 2019. Hay que recordar que uno de los pilares de la administración de Enrique Peña Nieto fue precisamente el tema de turismo, y ahora lo ha alejado, lo ha marginado el presidente López Obrador, y se encuentra entre las que menos recursos van a recibir. Otra también que está castigada en este presupuesto es la Secretaría de Economía, que es importante, la Secretaría de Economía en el sentido de lo que tiene que ver con los pequeños, los microempresarios, con la inversión que se hace a toda la cuestión de los emprendedores. También está sumamente castigado en esta ocasión en el presupuesto. Y otra secretaría afectada es la Secretaría del Trabajo, que también tiene una reducción importante. Se habla incluso de la posible desaparición, por ejemplo, de los famosos inspectores que certifican algunas de las empresas en materia de justicia laboral. Y llama la atención el aumento del presupuesto a una de las pues oficinas importantes que tiene la Presidencia de la República. Tiene un aumento del 25% del presupuesto la Consejería Jurídica, cuyo titular es Julio Scherer Ibarra, y que es uno de los hombres más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Julio Scherer, recordemos, pues desde antes de que iniciara el gobierno, desde la campaña, tomado un papel importante en la toma de decisiones. Y bueno, este aumento del presupuesto a la Consejería Jurídica de la Presidencia nos habla en gran parte de donde se ve a veces la relación y la amistad, pues en el presupuesto, en el recurso, y ahí queda claro. ¿Y por qué hago esta mención específica de don Julio Scherer Ibarra? Bueno, nada más y nada menos que porque en esa oficina se gestionan muchos de la operación política que tiene el presidente en materia jurídica. Me refiero ahí al Poder Judicial, me refiero a la relación que se tiene con distintos actores que tienen que ver con la impartición de justicia, como la Suprema Corte, que está dentro del Poder Judicial, el Tribunal Electoral, y también tiene mucho que ver a veces con la relación con otros actores importantes, los que se llaman los poderes fácticos, o lo que el observador llama la mafia del poder, por ejemplo, los medios de comunicación. Y Julio Scherer Ibarra está ahí, tiene un peso importante, tiene un grupo que lo acompaña, gente como Jesús Ramírez Cuevas, que es el vocero de la presidencia, y que tiene una gran amistad, nada más y nada menos que con doña Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente López Obrador, que también de alguna manera pues es uno de los políticos que va generando protagonismo en esta cuarta transformación. Entonces, ese es un poco en el tema del presupuesto, cómo se reparte esto.
¿Cuál es el pronóstico del gobierno? Pues el gobierno dice que en 2020 vamos a crecer entre el 1.5 y el 2.5 del Producto Interno Bruto. Hay que recordar que ahorita estamos en un crecimiento, podemos cerrar este año con un crecimiento del 0%, ya ni siquiera el 0.5, pero bueno, las expectativas que nos presenta don Arturo Herrera hablan de un aumento importante, considerable en ese sentido, del 2.5% del Producto Interno Bruto. También está calculando que el tipo de cambio peso-dólar llegará a los 20 pesos durante el 2020, que la inflación será del 3%. También dentro de los pronósticos que hace la Secretaría de Hacienda en este presupuesto, habla de, por ejemplo, el aumento del empleo, que consideran un aumento importante, la tasa de interés del 7.1%, y calculan que el precio de barril de petróleo estará en $49. Es el pronóstico, yo diría, muy optimista que presenta Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, que se discutirá en la Cámara de Diputados, una de sus únicas funciones particulares es precisamente la aprobación del presupuesto. Entonces veremos la pelea, el arrebato por los recursos, por la lana, y de esto pues llama la atención un nuevo impuesto que se llevaría, digámoslo de forma coloquial, a pues las tecnologías, un impuesto que se daría a las aplicaciones. Así como se está escuchando, estamos hablando de que se aumentaría o se daría un nuevo impuesto a cuestiones que tienen que ver como esto de famoso streaming, es decir, en otras palabras, los Netflix, los Blim, todas esas empresas que se dedican a dar contenido a la carta, al menú, y que la gente escoge. Bueno, pues tendrían un aumento en impuestos, al igual que el famoso Uber, el Cabify y todas estas aplicaciones que se utilizan para estos taxis modernos, por llamarlo así, tendrían un aumento en los impuestos. Vamos a ver si esto se aprueba o no se aprueba. Los pilares de este presupuesto, pues sigue siendo el apretarse el cinturón, como fue en 2019, quitarle de alguna manera este peso de libre manejo a las secretarías de Estado. Otro es la austeridad republicana. Sigue esta narrativa de que el gobierno, de que México necesita todavía ahorrar mucho más de lo que nos robaron los del pasado. Entonces un poco el presidente trata de seguir con esta dinámica de austeridad republicana. Y la tercera, importante decirlo, es pues darle mucho pie a sus programas sociales, a sus programas de bienestar. Pero hay temas que el presidente no apartó de este presupuesto. Y me refiero al tema de la seguridad. El tema de la seguridad sigue siendo un tema importante. Hay un presupuesto ya por primera vez a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hay que recordar que en el presupuesto 2019 venía todavía como de la Secretaría de Gobernación. Entonces, bueno, pues ahora ya tiene su propia sección aquí la Secretaría de Seguridad Ciudadana de don Alfonso Durazo. Y por otro lado, también viene ya un presupuesto destinado a la Guardia Nacional. La verdad es que habría que ver cómo se va desdoblando este presupuesto. Mucho se ha hecho la crítica de cómo en algunas dependencias, en algunas materias, como es la materia de salud, por ejemplo, el desabasto de los medicamentos, pues es algo que lastima, que daña realmente la percepción de la sociedad, y entonces encontramos pues una molestia por parte de la gente. Pero fíjense, es eso interesante, a pesar de todo esto, el presidente sigue teniendo una alta popularidad. ¿Por qué el presidente se va con una alta popularidad en estos momentos? Bueno, pues ahí estamos viendo la gran inversión que se hizo a la cuestión del informe de gobierno. Por cierto, polémico si hablábamos del tercero, el primero, el segundo, no sabemos qué informe es. Pero el informe que dio, que es el informe legal, que es el que se da el 1 de septiembre, bueno, pues el presidente nos recetó muchísimas de las acciones que se han hecho en estos 9 meses en la 4T, que si uno revisa pareciera que el presidente lleva gobernando muchísimo tiempo. Pero bueno, aquí lo importante, lo que llama la atención del presupuesto, de este destino al tema bienestar, del tema seguridad, de la molestia, es cómo el presidente sigue con alta popularidad. ¿Por qué? Pues bueno, porque primero hay una gran inversión en los spots, en la mercadotecnia que se da al presidente, de forma, hay que decirlo, pues siempre hábil como ha sido López Obrador en el manejo de la mercadotecnia. Encontramos que el presidente de alguna manera recordó que en campaña algunas de las cosas que decía, que iba a vender el avión, que no lo tenía ni Obama, que nos hablaba de que se iban a sembrar muchísimos árboles generando el autoempleo. Bueno, todo esto que se mencionó en campaña, el presidente supo agarrar algunas de estas cosas y meterlas. Pero recordemos una cosa, que faltan muchísimas otras cosas más que el presidente dijo que no iban a pasar en su sexenio. Es más, hay una contradicción en el informe. El informe dice que no se ha subido el precio de la gasolina. ¿Y qué creen?
hace unos días pues se quitó ese subsidio y otra vez sube el precio de la gasolina. Entonces, bueno, pues esa es de alguna manera una reflexión del presupuesto de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué nos destina a nosotros los mexicanos en ese sentido con este presupuesto? ¿Estarán de acuerdo ahora todos los actores dentro del Congreso, dentro de la Cámara de Diputados, al decidir esto? Bueno, tienen una mayoría que no queda duda de que la tienen, pero la sabrán aprovechar inteligentemente. Creo que los trancazos, los golpes por la lucha del recurso, del dinero, del billete, como se dice, se darán dentro de Morena. No se harán ni siquiera con la oposición que hay que decirlo, también las encuestas las maneja cada vez más abajo de lo que podríamos considerar. Y bueno, pues la lucha al interior de Morena, que será un tema que platicaremos ahorita también, es pues los que van a pelearse el recurso. ¿Quién ganará? Ganarán las huestes de quien es el dueño de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, don Alfonso Ramírez Cuellar, o impondrá la mano de Mario Delgado. ¿Quién dentro de la 4T, llamándose Hacienda o alguna otra con la Consejería Jurídica de la Presidencia, quién se impondrá en la toma de decisiones del recurso final? Hay que recordar que es apenas la presentación del presupuesto, se tendrá que discutir, que va acompañado de la famosa glosa, que es ese momento en que van los secretarios a rendir cuentas a la Cámara de Diputados, al Senado. Vamos a ver en qué termina toda esta proceso político que siempre se hace a final, en el último trimestre, en los últimos cuatrimestres de cada año. También hay que comentarlo, a ver qué pasó en la Cámara de Diputados la semana pasada, en esta, pues yo diría, tragicomedia que se vivió cuando se anunció que Morena y sus aliados se querían quedar con la presidencia nuevamente de la mesa directiva. Primero, vale la pena comentar algo significativo. Hay que recordar que el Poder Legislativo en México durante muchísimos años fue, digamos, un brazo, un apéndice del presidente de la República. La Cámara de Diputados cumplía sus funciones de manera mínima porque todo se dictaba desde la presidencia de la República. Esa es la realidad de la época de la hegemonía priista, pues siempre funcionaba así. En 1997, cuando el PRI pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, la oposición se junta. En esa época, pues el PAN encabezándolo, atrás el PRD. Fíjense los actores, un poco para que recordemos. En el PRI, el que encabezaba el asunto era don Arturo Núñez. En el caso del PAN era Carlos Medina Plasencia. En el caso del PRD era Porfirio Muñoz Ledo. Por el Partido del Trabajo, Alejandro González Yáñez. Y por el Partido Verde, el Niño Verde, Emilio González Martínez. Entonces, bueno, ellos hicieron su bloque opositor y lograron algo interesante en la ley, que fue modificar la conformación política de ese importante poder, y nació la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política. Se eliminó la Gran Comisión, que era ese organismo o ese órgano dentro de la Cámara de Diputados, que era el que tomaba las decisiones. Entonces, la JUCOPO la conforman los coordinadores de los grupos parlamentarios y a veces algún otro legislador del partido mayoritario. Pero bueno, así nace la JUCOPO y poco a poco se va decidiendo que la mesa directiva es rotativa entre las tres principales fuerzas políticas. Esto un poco para dar ese juego político a la oposición. Y bueno, pues ¿qué había pasado? Que en este momento, cuando le tocaba ya al PAN en este segundo año legislativo, pues puso un golpe en la mesa nada más y nada menos que Dolores Padierna. Hay que recordar que Dolores Padierna es, yo diría, de los miembros de la clase política mexicana con un colmillo extraordinario. Dolores Padierna, de alguna manera, lo que quiso fue imponer, decir, bueno, pues Morena tiene la mayoría, tiene este control, y sugieren que Muñoz Ledo se reelija en la Cámara de Diputados. Y entonces vimos esos dimes y diretes entre que si la oposición se negaba, que si Muñoz Ledo de alguna manera aceptaba la reelección, y luego modificar la ley orgánica de la Cámara de Diputados para que Muñoz Ledo pudiera reelegirse y Morena siguiera con el control. Fueron tantas las discusiones, hay que decir, en el Pleno, los señalamientos, las críticas a Porfirio Muñoz Ledo, que bueno, que el propio Porfirio tuvo que declinar buscar la reelección como presidente. Incluso llegó a decir esta frase, que es un delirio estar con Porfirio, y bueno, pues sale el comentario de que Porfirio Muñoz Ledo es un gran demócrata, y me dejó esto a mí la reflexión.
Recordemos quién es Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo es un político que empieza a surgir de forma sobresaliente en aquella década de los 70, en el sexenio de Luis Echeverría. En esa época que se llamó la docena trágica, el gobierno de Echeverría, el gobierno López Portillo. Y bueno, pues Muñoz Ledo fue secretario del Trabajo muy joven, fue presidente nacional del PRI y después fue mandado al exilio como embajador de México ante la ONU, en el que hubo un escandalazo por una serie ahí también de delitos que cometió como embajador de México. Después Muñoz Ledo se va un rato a la congeladora y regresa en la conformación de esta corriente crítica dentro del PRI junto con Cuauhtémoc Cárdenas. Ambos van a formar el Frente Democrático Nacional y después conocemos ahí la historia. La elección del 88 con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio al Senado. Porfirio sí llega al Senado de la República como senador de oposición y después veremos a Porfirio como dirigente nacional del PRD. Buscará la presidencia de la República por ese partido, se impone Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo llega a candidato presidencial del PARM, renuncia al PARM para apoyar la candidatura de Vicente Fox, se convierte en embajador de México ante la Unión Europea, regresa ya como enemigo del gobierno de Vicente Fox, regresa a la izquierda, a la oposición, diputado en su momento del Partido del Trabajo, se junta con López Obrador y llega Muñoz Ledo nuevamente a la Cámara de Diputados ya a más de 85 años de edad. Y la gran pregunta es, ¿realmente este personaje es un demócrata o es simple y sencillamente un reflejo del sistema político mexicano? Porque la verdad, Muñoz Ledo podemos decir que es esos personajes camaleónicos que siempre han aparecido y bueno, de alguna manera haberle entregado la banda presidencial a Muñoz Ledo pues es parte de su historia. Hay que decir una anécdota que cuenta el propio Porfirio y el propio López Obrador. En el año 2000, cuando se iba a renovar la jefatura de gobierno y Porfirio Muñoz Ledo buscaba la presidencia, cuenta López Obrador que él le dijo a Porfirio, si tú quieres ser jefe de gobierno, yo declino mi aspiración y yo te apoyo. Porfirio decidió que era el momento de su candidatura presidencial, eso o nada, y no fue jefe de gobierno. Otra historia hubiera pasado en este país, sin duda, si Muñoz Ledo hubiera sido el actor protagónico en aquel momento. Cuento esta anécdota del tema de Porfirio porque a final de cuentas, pues la lógica fue la que se impuso y el PAN se queda con el control de la mesa directiva. Pero aquí hay algo de fondo que es importante comentar. Son los regaños del presidente de la República. El presidente hace dos regaños, uno de forma, pues digamos, en privado, pero se dio a conocer, que fue en la reunión plenaria con diputados senadores de Morena. Ahí el presidente les jaló las orejas y les dijo fuera de intereses personales. Claro, se refería al conflicto en ese momento entre Ricardo Monreal y Martí Batres por la lucha de la mesa directiva del Senado de la República. Pero después hubo pues el comentario en la mañanera en la que el presidente también de alguna manera dice que qué bueno que no se había cometido ese error, de alguna manera ese jalón de orejas que hace el presidente. Y aquí es importante mencionar algún comentario que ha surgido en los corrillos políticos. Pareciera increíble, pero es cierto. A López Obrador le está pasando lo mismo que le pasó a otros presidentes de México. Y es que se han olvidado de la vida partidista porque la prioridad obviamente, y digo tendría que ser así, es la presidencia de la República. Y entonces está tan entendido la presidencia de la República que han dejado de alguna manera pues la grilla partidista. Y pareciera que López Obrador ha dejado en rienda suelta estas dinámicas de poder. Y híjole, es interesante porque recordemos que pues López Obrador siempre fue un político que estaba involucrado en todos los procesos. Pero aquí no solamente no está tan involucrado, sino que dejó pues la puerta abierta a los distintos grupos que existen dentro de Morena. Los grupos que están luchando por la presidencia en noviembre. Los grupos que los encabezan los Ricardo Monreal, los Martí Batres, los Marcelo Ebrard, las Claudia Sheinbaum, todos estos personajes que tienen un interés muy particular, la presidencia de la República en el 2024. Entonces, esta rienda suelta pues ha provocado estos golpes fuertes. Y pareciera que uno de los damnificados de este conflicto podría ser el propio Mario Delgado. Mucho ha hablado que Mario Delgado, el coordinador de los diputados de Morena, podría convertirse en el presidente nacional de Morena, pero pues mostró ineficiencia, no pudo con la crisis que se vivió al interior de ese partido. Es más, hay que mencionarlo, una vez que se llegó al acuerdo en el que Laura Rojas va a presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados,
pues no todos los diputados de Morena fueron de la mano, votaron de la mano del acuerdo político que hizo Mario Delgado junto con los coordinadores del PAN, PRD y PRI. No, hubo todavía un buen número de legisladores que se votaron en contra y que se abstuvieron. La lucha encarnizada, el canibalismo que caracterizó al PRD se está reviviendo en Morena. Hay que tenerlo muy, muy en conciencia. Y por eso podríamos decir que si bien a final de cuentas se cumplió con la ley, el PAN se quedó con la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pues en los hechos Morena no ha aprendido a hacer mayoría, no ha aprendido a jugar con sus aliados. Y lo que podríamos decir como una reflexión final, Morena, o mejor dicho, la estructura, los grupos, ¿podrán sobrevivir si no estuviera López Obrador? Si López Obrador, si algo de repente pareciera, si López Obrador dejara de militar en Morena, si López Obrador desapareciera de la escena política por muchos motivos o acciones o situaciones, ¿qué pasaría con Morena? ¿Podría sustentarse? ¿Se daría esta lucha de caníbales tremendos como se vivió en el PRD? Es un buen punto de reflexión. ¿Qué es Morena sin López Obrador? ¿Qué podría hacer Jacob sin López Obrador? O el propio Monreal o propio Mario Delgado. Es un punto de reflexión importante. Hay algunos dentro de Morena que tienen experiencia política, colmillo. Nadie puede dudar que Marcelo Ebrard tiene el colmillo retorcido, que Muñoz Ledo lo tiene igual. Nadie puede dudar de muchos de estos actores de edad avanzada como Manuel Bartlett, que han sido funcionarios toda la vida. Pero bueno, ¿qué pasaría sin López Obrador, que es el punto que une a todos? Es la reflexión y los invito a escucharme todos los lunes a las 7:30 de la noche en Grupo Imagen 90.5 FM en la tercera emisión con Esteban Arce.